Muy bien, vamos a comenzar con el tutorial para hacer la validación de un instrumento. Primero que nada, les comparto este archivo. Em, para el ejemplo que vamos a utilizar el día de hoy, tenemos una base de datos creada de manera artificial. Es una base de datos que fue creada de forma aleatoria para poder hacer este ejemplo. De las primeras cosas que van a tener que hacer es con este archivo descargar la base de datos. Cuando den clic les va a aparecer este archivo que ahorita lo vamos a explicar. Y también vamos a tener un script para poderlo usar en RStudio. Nosotros para este ejemplo tenemos la base de datos de una prueba psicológica ficticia llamada Autoeficacia Psicosocial en Universitarios. Y es una escala de 4 opciones, igual que la de ustedes, solamente que como nada más vamos a hacer psicometría clásica, las puntuaciones van a ser 1, 2, 3, 4, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tiene 15 reactivos. De los 15 reactivos, uno es un reactivo de control, ¿de acuerdo? Y la forma en cómo se encabezaron las columnas es de esta manera. El indicador, el número de participante, sexo, todo lo hice en minúsculas y sin acentos para que RStudio lo pueda leer bien y R lo pueda leer bien sin ningún problema. Entonces les recomiendo también eso a ustedes, ¿ok? El número de participante, el sexo del participante, la carrera, turno, semestre y grupo. Y a partir de aquí comienzan los ítems, ¿de acuerdo? Ya vimos que el 8 es un ítem de control y yo agregué una columna en la que le puse 1 para los que son válidos y 0 para los que son inválidos, ¿de acuerdo? Ustedes no cargaron respuestas de personas que consideraron inválidas. Sin embargo, si lo hicieron, pueden hacer simplemente este ejercicio y con esto vamos a ver cómo el programa de forma automática también elimina a los que son inválidos, ¿de acuerdo? ¿Cómo codifiqué las variables para este ejemplo? Igual que ustedes, en el ID del 1 al 349, por ejemplo, ¿no? Sexo, hombre, 1, mujer, 2, 3, otro, prefiero no decirlo, puse 3, ¿ok? Carrera, nada más puse 3 carreras, psicología, derecho, ingeniería en computación y las codifiqué con 1, 2 y 3, con números, ¿de acuerdo? Después turno, 1 matutino, 2 vespertino. El semestre igual, 1, 3, 5, 7 y 9 según el semestre que sea, ¿de acuerdo? Y ahora para la clave de texto que hice para los grupos es psicología, le puse PSI, guión bajo, matutino, vespertino según corresponda, guión bajo y el semestre. Y el ejemplo nos quedaría, por ejemplo, este de aquí, son estudiantes de psicología matutino de primer semestre. En el ejemplo para derecho sería derecho vespertino, tercer semestre. Y después ingeniería matutino, noveno semestre. Los ítems van del 1 al 15. La escala es del 1 al 4, donde 1 es nunca, 2 pocas veces, 3 casi siempre y 4 siempre. El 1 es un caso válido y el 0 es un caso inválido. Y todo eso está representado en esta base de datos que podemos ver aquí. El ID, viene el número de los participantes y del 1 al 349, ¿de acuerdo? Sexo, 1 es hombre, 3 prefirió no decir, 2 es mujer. Carrera, 1 es psicología, 2 es derecho, 3 es ingeniería. Turno, 1 es matutino, 2 es vespertino. Semestre, el 5 es el quinto semestre, tercero es tercer semestre, noveno es noveno semestre, 9, 7 es séptimo semestre, 1 es primer semestre, ¿de acuerdo? El grupo, entonces, este grupo es de derecho matutino del quinto semestre. Y aquí empiezan las respuestas a los reactivos, del A1 al AE15, ¿de acuerdo? Yo ya sé que el AE8 es un reactivo de control, ¿de acuerdo? Así que el que contestó 3 en el reactivo de control, porque así eran las indicaciones, el que contestó 3 en el reactivo de control, que es este reactivo en este reactivo debo marcar la opción 3. Entonces, todos los que contestaron 3 son válidos y los que no contestaron 3, como en este caso la persona contestó 4, no es válido y así sucesivamente, ¿de acuerdo?
Entonces, en este yo ya sé cómo es mi codificación porque la tengo anotada, así que no necesito ponerle marcas a mi base de datos. De hecho, se los recomiendo. Prefiero no tener marcas, ni colores, ni nada, y tener una base de datos limpia, así como esta, en la que no le moví nada para poder hacer el análisis y que no haya problemas en la lectura con RStudio. ¿De acuerdo? Entonces esa es una recomendación que les hago. Ahora que ya tenemos nuestra base de datos, pues vamos a pasar al siguiente punto, que es abrir RStudio. De acuerdo. Para abrir RStudio, en mi caso, voy a dar clic en el botón inicio y en la búsqueda de aplicaciones voy a anotar RStudio. Me aparece ya la aplicación porque la tengo instalada y le doy clic en abrir. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, si alguno de ustedes no tiene la aplicación instalada, pues simplemente abrimos el navegador. Le colocamos RStudio en el navegador. Y desde aquí, desde POSIT, podemos descargar RStudio. ¿De acuerdo? Y aquí nos aparece para descargar RStudio y ya lo podemos descargar. Damos clic por aquí. Yo ya lo tengo descargado, así que no lo voy a descargar, pero desde aquí es donde se puede hacer. ¿Okay? Lo primero que nos va a pedir es instalar R. Entonces vamos a dar clic en instalar R. Nos va a llevar a CRAN, es lo correcto, así que instalamos R. ¿Okay? Yo tengo Windows, pero si tienen Linux o Mac, le dan clic aquí. Entonces le damos clic en Download. Download Windows y vamos a descargar Base. ¿De acuerdo? Alguna recomendación adicional es descargar también RTools, porque funciona bastante bien, ¿no? Entonces, Base, si lo vas a instalar por primera vez, y le das en clic y sigues las instrucciones y lo instalas. Ya que hayas instalado R, te vienes para acá, Install RStudio, le damos aquí en Download, y ya lo empieza a descargar. Yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo, así que listo. Sigues las instrucciones y ya tienes el programa instalado, ¿de acuerdo? Ahora vamos a abrir el programa de RStudio. Yo voy a cerrar esto porque no lo voy a necesitar abierto ahorita. Así que ahora sí. Vamos a Windows, RStudio. Ya me aparece la aplicación. Le doy clic en abrir. Listo. Ya abrió RStudio. Entonces, bueno, aquí vamos a borrar. Voy a borrar esto para que no nos confundamos. ¿De acuerdo? Listo. Entonces nos aparece algo así parecido, les va a aparecer a ustedes. Aquí me dice qué versión de R tenemos trabajando. 4.5.2 es la más reciente porque es del octubre de 2025. Entonces es la más reciente. Pero ustedes siempre que entren a RStudio tienen que hacer de recomendación lo siguiente. Nos vamos a Help, Check for Updates. Aquí me dice que estoy usando la versión más nueva de RStudio, pero si no estuviera haciéndolo así, me va a decir que tengo que instalar una versión más reciente. Y para determinar cuál es mi versión de RStudio más actual, me voy a Tools para la versión de R, le damos en Global Options y aquí en general me aparecen las sesiones y las versiones de RStudio que yo tengo instalados. Entonces le doy en Change y estas son todas las versiones que yo tengo instalado de RStudio, de R, perdón. Y la más actual de R es esta. Okay, así que le voy a dar clic en OK, porque ahí la tengo y listo. Dice que tengo que cerrar y volver a abrir RStudio. Entonces no hay problema. Vamos a aplicar. OK. Cierro. OK. Y vuelvo a abrir RStudio. Listo. Ya estoy trabajando con la versión más actual. Perfecto. Ahora tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a abrir una carpeta específica. Yo ya la tengo abierta, pero en una carpeta en específico le vamos a poner así, por ejemplo, documentación R para el proyecto. ¿Ok?
Entonces ya tengo una carpeta, la carpeta está vacía, no tiene nada, y esta carpeta nos va a servir para que aquí se vaya guardando todo lo que vamos a hacer nosotros de nuestro proyecto. Lo segundo es que se acuerdan que les dije que teníamos un archivo que hay que descargar, este archivo que se llama el script, ¿de acuerdo? El script lo vamos a encontrar acá, ¿ok? Script validación autoeficacia, así se llama el archivo. Entonces nos vamos a RStudio, File, Open File, nos vamos a donde lo tengo guardado. Ustedes lo pueden guardar donde quieran, si se les hace más fácil simplemente en el escritorio. Yo lo tengo aquí, así que abro el script. Este es script, validación TCT, autoeficacia, y se abre este archivo, ¿ok? En este archivo les escribí las instrucciones para hacer todo el trabajo de validación, ¿de acuerdo? Todo. Entonces, bueno, vamos primero que nada por explicarles cómo está distribuido RStudio. Aquí, en este espacio de aquí, tenemos nuestro script, es decir, son notas, pero nos permite también correr los comandos de R. Aquí abajo está la consola de R, es decir, aquí es donde va a suceder el trabajo que la computadora hace para hacer los cálculos estadísticos que necesitamos. ¿Okay? Este es el medio ambiente en donde nosotros vamos a ir poniendo primero nuestros archivos con la base de datos y después los archivos que se van a generar de nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Y aquí están todos los paquetes que tengo instalados para poder hacer, eh, aquí donde dice packages, aquí están todos los paquetes que tengo instalados para hacer análisis estadísticos. La mayoría vienen instalados de fábrica, pero nosotros vamos a tener que instalar algunos cuantos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, comenzamos con nuestro script, ¿ok? Así que empezamos por acá, ¿de acuerdo? Bien, actualización ya habíamos visto. Nos vamos al menú Help About RStudio para ver la versión de RStudio. ¿Ok? About RStudio. Vemos la versión. Para instalar la versión más actual podemos usar estos comandos. ¿Ok? Install packages, install R. Lo marco, así como están viendo aquí. Marco este y le doy clic aquí donde dice Run y empieza el trabajo de instalación. Y listo. Aquí dice que ya está, dice el paquete install R está exitosamente desempacado e instalado, ¿no? Listo. Ahora, cualquier paquete que instalemos hay que llamarlo para que funcione. Entonces le damos library y ya está. ¿Listo? Bienvenidos a Install R, para más información, contacto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a darle clic en esto para que nos dé qué versión de R tenemos. Y aquí podemos ver que tenemos la versión 4.52, que es la más actual, así que así nos quedamos, ¿ok? Listo. Si no tuviéramos la versión más actual, podemos dar con Update, ¿de acuerdo? Esa es una forma de hacerlo, o lo que les enseño. Te vienes para acá y en RStudio, Download, y instalamos R. Escogemos la versión de R, como ya lo habíamos visto acá, y en Tools nos vamos a Global Options y aquí seleccionamos la versión de R más actual. Nosotros ya la tenemos, así que no vamos a hacer nada, absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos esto. Si llegaran a tener dudas, aquí hay un video que les puede servir para, eh, para poder ver cómo se actualiza. ¿De acuerdo? Muy bien, hay que cerrar, abrir, etcétera. Y ya tenemos todo. Ahora vamos a seleccionar la carpeta en la que vamos a tener nuestro proyecto. Así que en RStudio nos vamos a File, New Project, Existing Directory. Entonces, File, New Project. Pues abre como si fuera un nuevo proyecto. ¿De acuerdo? Un directorio existente. Buscamos el directorio. ¿Ok? Yo lo tengo guardado por aquí.
Ustedes lo pueden poner, por ejemplo, en el escritorio para que les resulte más fácil de encontrarlo. Ya, encontré la carpeta que yo quiero, así le puse documentación R para el proyecto. Le damos Open, crear el proyecto. Va a crear el proyecto y listo. ¿De acuerdo? Y nos vamos hasta acá arriba. Listo, tenemos todo bien. 452, estamos todo bien. Listo. Entonces ya tengo el proyecto, ya sé dónde se va a guardar todos mis archivos que se van a generar. Así que ya lo tengo. Lo siguiente es instalar paquetes. Así que le vamos a dar install uno por uno, lo van a ir marcando. Ustedes estas instrucciones que yo estoy haciendo, las van a hacer igualitas a ustedes porque van a cargar su archivo y les va a aparecer aquí el script de validación. Así que no tienen que moverle nada más. Vayan siguiendo los pasos que yo estoy haciendo. ¿De acuerdo? Listo, no lo tienen que transcribir, ya está escrito, simplemente lo ponen en su proyecto, este script que les estoy compartiendo y lo van haciendo así. ¿Ok? Entonces, marcamos para instalar el primer paquete y le damos Run. Yo ya lo tengo instalado. Listo. Listo, ya lo tengo instalado. ¿De acuerdo? Entonces yo ya no tendré que hacer nada. Y así vamos instalando todos y cada uno de estos. ¿Ok? Particularmente con el Tidyverse, puede ser que le salga un mensaje que dice que hay una especie de enmascaramiento entre algunos de los comandos de Psych con Tidyverse. No hay problema, no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Este paquete de aquí, Read Excel, es para que podamos leer archivos de Excel. Este es para que podamos, el skim, es para que podamos nosotros hacer un análisis de datos de tipo descriptivo de manera mucho más fácil, mucho más sencilla. Cada vez que instalamos un paquete, hay que darle clic en Library para cargar ese paquete y poderlo aplicar en nuestro proyecto. Entonces, le damos clic en Library Psych, Run, y ya está. Aquí no pasa absolutamente nada porque ya se cargó, ¿de acuerdo? Vamos a cargar Tidyverse. Ya se cargó. Y aquí nos aparece el conflicto, ¿ya vieron? No es un problema, no es un error, no va a pasar absolutamente nada. Lo único que nos dice es que el comando ggplot2 de Tidyverse va a enmascarar psych, este comando que nos va a permitir seleccionar datos. Y así sucesivamente. Estos van a enmascarar a algunos de los comandos de psych, pero no pasa absolutamente nada porque nosotros los que vamos a utilizar son los de psych. Así que no va a pasar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces vamos a cargar ahora Library Read Excel para poder leer archivos de Excel. Library Skim para poder hacer el análisis descriptivo de los datos. Y es JPlot. Y nos dice lo mismo, ¿no? Que también va a enmascarar ggplot2. No pasa absolutamente nada. Aquí hay que esperar un momentito. Y ahora podemos ver aquí, por ejemplo, voy a escribir sjplot y ya vemos que está aquí. Y si le das clic en el paquete, te dice para qué sirve y qué es lo que hace. Y los diferentes comandos que tiene. ¿De acuerdo? Y lo mismo con cualquiera. Como por ejemplo, vamos a ver Read Excel. Nos aparece para qué sirve. Lo puedes ampliar aquí, lo puedes hacer más grande. Y aquí puedes leer para qué sirve y cuáles son los comandos que vamos a utilizar. Y así es como uno aprende a usar este programa, ¿no? Listo. Ahora, vamos a cargar la base de datos. Hay varias formas de hacerla. La más fácil es la siguiente desde el environment. Aquí, environment, import dataset. Buscamos from Excel. Aquí nos aparece un cuadro de diálogo que nos va a permitir encontrar nuestra base de datos. Nos vamos para acá. Yo tengo la base de datos aquí. Le damos clic en Open. Está. Nos aparece un preview, es decir, un previo de cómo se va a cargar la base de datos. Viene el ID, sexo, carrera, turno, semestre, grupo, los ítems del AE1 al AE15 y válido. Entonces yo lo veo perfecto, le damos en importar. Y aquí nos va a aparecer
nuestra base de datos ya cargada y en el environment aparece también nuestra base de datos cargada. ¿Ya vieron? Entonces ya sé que yo estoy trabajando este proyecto con esta base de datos que exporté de Excel y nos dice, por ejemplo, son 349 observaciones y tiene 22 variables, porque si contamos desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 15, 21. Y esta, 22 variables. Cada columna la identifica como una variable, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo mi base de datos cargada, ¿ok? Ya está. Ahora vamos a empezar con el primer comando. Vamos a revisar la estructura de datos de esta base de datos que le acabo de cargar. Así que marco, en este caso es en la línea 47, marco el comando desde Skimmer y le damos en correr y nos aparece lo vamos a ampliar aquí en la consola de datos y nos aparece la variable, nos aparece la media de la variable, nos aparece la desviación estándar, nos aparece el percentil 0, el percentil 25, el percentil 50, el percentil 75, el percentil 100, un histograma, por ejemplo, que nos va a describir más o menos cómo se distribuye la variable, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una forma de verlo, a mí me gusta más esta, ¿de acuerdo? Vamos a crear un objeto con estos resultados. Y aquí lo que le estamos diciendo es que cree un objeto que se va a llamar resultados del scheme, ¿de acuerdo? Así le puse yo. Esto lo puedes decidir tú cómo se lo vas a nombrar. Este es el nombre que va a tener el objeto. Y con este objeto vamos a poder hacer cosas. Ahorita van a ver, por ejemplo. Entonces, marcamos este comando. Le damos clic en correr. Y ya creó el objeto. Está aquí del lado del environment, el res scheme, y nos dice 22 observaciones de 17 variables. Es esto. ¿Okay? Aquí tiene las 22 observaciones de las variables. ¿Okay? Lo vamos a hacer un data frame creando un archivo que vamos a poder nosotros utilizar y es parte de los resultados que van a presentar. ¿De acuerdo? Entonces le damos run. Y listo. ¿De acuerdo? Si nos vamos a la carpeta de documentación R para el proyecto, ya aparece aquí scheme descriptivos. ¿De acuerdo? Listo. También podríamos poner view con mayúscula, view, y le ponemos res scheme, que es este resultado de aquí. Le damos, lo marcamos y lo corremos y nos aparece un archivo donde yo puedo ver justamente esos resultados. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Entonces aquí ya no lo vamos a seguir viendo así. Ahora vamos a filtrar solamente los casos válidos. Le voy a decir al programa que retire aquellos casos que no contestaron bien al reactivo de control, que en este caso fue el 8. Así que primero vamos a crear un objeto que se va a llamar así, datos válidos. ¿De acuerdo? ¿De qué base de datos? De la base de datos autoeficacia psicosocial universitarios. Y el filtro que le vamos a dar es de la variable válido que sea igual a 1. Porque acuérdense que teníamos dos valores en la variable válido. Aquí tenemos la variable, ¿no? Esta es la variable válida. Válido 1 es cuando contestaron bien el reactivo de control y 0 es cuando no contestaron bien el reactivo de control. Entonces lo que le estoy diciendo aquí al programa es que cree un archivo, un objeto que se va a llamar datos válidos, que lo va a tomar de esta base de datos universitario, ¿de acuerdo? Listo. Y que estas claves es para decirle que debe de ser el filtro para seleccionar cuáles son los datos que va a seleccionar, los va a tomar de la variable válido con el número 1, ¿de acuerdo? Es decir, que le estamos diciendo, vas a separar aquellos datos que tengan en la variable válido el número 0 y los vas a retirar.
Esto es importante porque, por ejemplo, a lo mejor ustedes querrían hacer un análisis donde solamente quieran ver los de la carrera de derecho, por ejemplo. Entonces le van a decir que vaya quitando a los de psicología y a los de ingeniería, ¿de acuerdo? Entonces le va a decir aquí que quiten dos diferentes tipos de variables, pero no va a ser ahora de la variable que se llama válido, sino va a ser de la variable que se llama carrera, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, lo que le estamos diciendo es que tome un objeto que va a llamar datos válidos de nuestra base de datos autoeficacia y lo va a filtrar por válido. ¿De acuerdo? Entonces, le marcamos todo el comando, le damos clic en Run y ya creó un objeto que se llama datos válidos. ¿De acuerdo? Y aquí los podemos ver. Aquí ya solamente van a estar los que al reactivo 8 contestaron 3. Ya no hay ningún otro tipo de dato. Y dejó todos los que dicen válido en 1. ¿De acuerdo? Podríamos haber hecho lo mismo y hacer el análisis únicamente con los que sean de psicología o únicamente con los que sean de psicología y derecho, así sucesivamente, ¿de acuerdo? Con el mismo comando. Entonces, bueno, para eso es útil este comando, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a comprobar, aunque aquí ya nos dice que datos válidos son 331 observaciones, eso quiere decir que se retiraron 18 observaciones inválidas, podemos comprobar con enrow datos válidos. Es decir, que nos diga cuántas filas tiene el objeto que se llama datos válidos. Le damos correr y aquí abajo en la consola nos dice que son 331. Ya el resultado debe de dar 331 porque teníamos 18 datos inválidos. Y aquí está lo mismo. Los datos inválidos son estos 331. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, vamos a crear un solo objeto con los datos, pero vamos a quitar el ítem control, que en este caso es el AE8. ¿Por qué? Porque el ítem control todos son 3, entonces y yo no lo quiero, yo no quiero que esté de esa forma. Entonces vamos a quitar todos los resultados del ítem control. Así que voy a crear de nueva cuenta un objeto, ejemplo TCT, se va a llamar así el objeto, lo va a tomar de la base de datos, datos válidos, ¿ok? Y el filtro que va a seleccionar van a ser las variables AE y AE1 al AE15 menos AE8. Le estoy diciendo que va a quitar el AE8, ¿de acuerdo? Entonces, va a crear un objeto de la base de datos, datos válidos, y va a seleccionar de los ítems del 1 al 15, todos excepto el AE8. ¿De acuerdo? Entonces le damos Run. Y ya se creó la base de datos, que en este caso se llama ejemplo TCT. ¿De acuerdo? Aquí lo podemos ver. Ya no viene AE1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya no viene el 8. ¿Ok? Nos dice 331 observaciones de 14 variables. Antes eran 15 y ahora son 14 porque quitó todas las variables y me dejó solamente, si se dan cuenta, solamente eh, las variables que tienen a los ítems, ¿de acuerdo? Podemos verificar cómo quedó con head, ejemplo TCT, me va a dar solamente las cabeceras de este objeto que se llama ejemplo TCT. Le puse ejemplo TCT porque estamos haciendo con teoría clásica de los ítems. Y aquí, como pueden ver, ya me aparecen solamente ya no me van a aparecer nombre, sexo, edad, nada de eso me va a aparecer. Solamente me van a aparecer los ítems A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 8 no viene, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sí viene, ¿de acuerdo? Entonces ya quitamos el 8 y quitamos todos los demás datos como son el ID, sexo, carrera, turno, semestre, grupo y solamente dejamos del AE1 al AE15, quitamos el válido y quitamos el AE8, ¿de acuerdo? Y la instrucción fue esta instrucción que hicimos aquí. Crea un objeto que se llama ejemplo TCT de la base de datos, datos válidos, seleccionando los ítems del AE1 al AE15, menos el AE8, ¿de acuerdo? Entonces ahí están. Ahora sí ya tenemos nuestra base de datos lista y lo que vamos a hacer es empezar por crear los estadísticos descriptivos. Quiero media, mediana, moda,
de los ítems que tenemos en esta base de datos. Así que le damos que va a crear un ítem que se llama, un objeto que se va a llamar ítems descriptivos, utilizando la librería psych, ¿ok? Utilizando el comando describe de la base de datos del objeto ejemplo tct, ¿de acuerdo? Y le damos run y ya lo creo, ¿de acuerdo? Creo un objeto que se llama descriptivos ítems y vienen aquí, ¿de acuerdo? Listo. Ahora quiero verlo, entonces le damos descriptivos ítems y corremos, ¿ok? Y aquí viene, por ejemplo, las variables, el número, la muestra de los participantes, media, desviación estándar, mediana, etcétera. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a ver, si no queda muy claro ahí, vamos a ver descriptivos ítems. Vamos a ver este objeto, le ponemos view, descriptivos ítems, porque así le puse, le damos run y aquí aparece descriptivos ítems, viene para la variable 1, 2, 3, etcétera, hasta la 14, ¿ok? Los participantes 331, la media, desviación estándar, mediana, ¿ok? Máximo, mínimo, el rango, la asimetría y kurtosis, ¿de acuerdo? Listo. Se puede ver que no son resultados normales porque se alejan del cero, ¿ok? Están todos negativos, están como muy cargados. Está muy aplanada y muy cargada hacia la izquierda la base de datos, y eso tiene que ver con que pues es una base de datos que se aplicó al azar, ¿no? O sea, no la apliqué, sino que la hice al azar, ¿de acuerdo? Bueno, pero ya tenemos los ítems descriptivos. Eso ya, los descriptivos de los ítems. Y eso es bueno porque es uno de los resultados que les voy a pedir. Ahora lo siguiente, pasamos a la siguiente línea. Lo que quiero es el análisis de discriminación y el alfa de Cronbach. Así que vamos a crear un objeto nuevo, ¿de acuerdo? Así que le vamos a dar este comando, alpha items. Quiero que utilizando la librería psych cree un objeto que se llama alpha items con el comando alpha del objeto ejemplo tct, ¿de acuerdo? Entonces le doy run. Ya lo pudo crear, pero me dice de lo siguiente, ¿ok? Dice son items where algunos ítems, el 2, el 3, el 6, el 7, el 11, el 12, el 14, están relacionados de forma negativa con el componente principal y probablemente deban de ser calificados en reversa, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que yo les dije, ustedes sus ítems que vayan al revés, ¿ok? Que si una persona contesta frecuentemente, en realidad es evidencia de que no tiene el ítem, lo tiene que calificar al revés. Bueno, pues aquí me está diciendo justamente eso, ¿ok? Y podemos hacerlo esto automáticamente con el programa, aunque yo prefiero siempre hacerlo a mano antes y por eso les pedí que lo hicieran. Esta, como es una base de datos creada al azar, bueno, pues entonces tenemos esta opción de poderlo hacer así. No lo voy a hacer porque nos vamos a seguir con el análisis tal y como está planeado en este script, ¿de acuerdo? Dice también en el comando psych, algunos ítems están correlacionados del primer componente. Es lo mismo, es el mismo anuncio, ¿de acuerdo? Nos está diciendo que es muy probable que estos ítems en esa base de datos se califican al revés de los demás ítems, ¿de acuerdo? Solamente nos está diciendo eso. Tú no quiere decir que eso sea realidad, tú lo tienes que checar con tu base de datos, ¿de acuerdo? Y ahora, ya que corrimos vamos a ver los resultados del alpha items y aquí nos va a poner los resultados, ¿ok? Lo mismo, si lo quieren ver más claro, view alpha items, ¿de acuerdo? Marcamos el comando y le damos run y nos va a aparecer aquí, alpha items, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el total de ítems, nos dice raw alpha, muy baja, es evidentemente una base de datos creada al azar, no alcanza, está en cero, su confiabilidad es completamente nula. Aquí ustedes en row alpha les debe de aparecer un número alto, cercano al 0.7, ¿de acuerdo? Porque si no, de lo contrario, quiere decir que les pasó el mismo fenómeno que yo, que hicieron una base de datos
ficticia. ¿Ok? Es decir, que a lo mejor tomaron algunos datos, pero después los replicaron o se los inventaron o los contestaron ustedes de manera aleatoria, etc. No sé. Entonces, cualquiera de esas cosas pudieron haber pasado. Si este número le sale cercano al cero, quiere decir que hay problemas con los datos y la forma en cómo ustedes los obtuvieron. ¿De acuerdo? Aquí viene el alpha drop. Esto significa cuál es el alfa si yo quito algunos de los ítems. ¿De acuerdo? Las estadísticas de los ítems, ¿de acuerdo? Nos va diciendo para cada ítem cuántos eh, participantes estuvieron y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Listo. Pues ahí viene todo el análisis que nos interesa, pero principalmente lo que nos interesa es el alfa en crudo para todo el instrumento, ¿de acuerdo? Y por aquí otro que vamos a calcular, porque no lo tiene, ¿ok? Nos interesa también la columna ArtDrop. Item stats ArtDrop. Aquí no está. Aquí está. Esta es la columna que nos interesa, ArtDrop, porque esta es la que me dice qué pasa si quito el ítem y mejora en ese caso la confiabilidad. Entonces, esta columna que dice ArtDrop, ¿de acuerdo? Esta me interesa. Como se pueden dar cuenta, como mi base de datos es completamente hecha al azar, no me ayuda para nada. ¿Ok? Entonces, por ahí no vamos a tener ninguna ayuda de este resultado. Listo. Los criterios que ustedes van a seleccionar para conservar o eliminar ítems son los siguientes. Si en la columna ArtDrop, esta columna que estamos viendo por acá, ¿no? ArtDrop, tienen puntajes mayores o igual a .30, es una discriminación buena. Si tienen puntajes de .20 a .29, yo no tengo ninguno, como se pueden dar cuenta, ningún puntaje de entre .20 y .29. Se tendrían que revisar los ítems, normalmente se cambia un poquito la redacción, etc. Y si tengo puntajes menores a .20, es un ítem candidato a eliminarlo. ¿Okay? Aquí todos mis ítems son candidatos a eliminarse porque mi base de datos fue una base de datos construida al azar. Insisto, ustedes no deberían de tener este tipo de resultados porque hicieron una aplicación de sus instrumentos de forma presencial, etc. Es decir, fueron cubriendo, según yo, muchas de las características que deben de presentar esta base de datos. Ahora vamos a calcular. Vamos a encontrar el valor de alfa para todo el instrumento en row alfa, que está por aquí, row alfa. Este es para todo el instrumento, punto 11, ¿de acuerdo? Es bajísimo, es nulo, por lo tanto el instrumento no es para nada confiable, ¿de acuerdo? A ustedes les debería de salir un puntaje cercano al punto 7, ¿de acuerdo? Cercano. Y ahora podemos crear una tabla de discriminación ítem total. ¿Okay? Así que vamos a ponerle alfa ítem, ítem total. Damos run y listo. Para ver cómo cambia el alfa si se elimina cada ítem, vamos a ponerle alfa ítem, alfa drop. Y solamente nos da la columna drop. ¿De acuerdo? Listo. Así cambia el alfa del instrumento si elimino el ítem 1. No pasa absolutamente nada. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ok. A ustedes les deben de aparecer mejores resultados. Es decir, cuando ustedes corran este comando alfa del objeto alpha items alpha drop, ustedes van a tener que encontrar aquí mejores resultados para algunos de los ítems. Es decir, al retirar algún ítem, la confiabilidad debería de subir. ¿Okay? Eso es lo que deberían de encontrar ustedes. Ahora vamos a continuar a encontrar el funcionamiento de las opciones de respuesta. Es otro de los análisis que queremos hacer. El funcionamiento de las opciones de respuesta me dice si se presentó que la mayoría de las personas contestaban una opción y dejaban en blanco otra de las opciones. Eso puede ser que sí les aparezca a ustedes, es lo más normal, porque algunas personas tienen la variable que estamos midiendo y algunas personas no la tienen.
Por ejemplo, vean la diferencia. Cuando se hace una base de datos aleatoria, lo más probable es que encontremos resultados en los que todas las respuestas fueron marcadas o seleccionadas en mayor o en menor medida. Así que vamos a crear un objeto. A ese objeto le vamos a llamar frecuencias. Así le quiero llamar yo, frecuencias, utilizando el apply, y lo va a tomar del objeto ejemplo tct y va a crear una tabla que se va a llamar frecuencias. Entonces le doy run, ya la creó, ahora la quiero ver. Vamos aquí y nos dice aquí justamente lo que yo les decía, ¿no? Vamos a ver cómo se interpretan estos datos de aquí. Nos dice que el reactivo AE1 en la opción 1 la marcaron 46, en la 2 81 personas, en la 3 126 y en la 4 78. Si suman esto, nos debería de dar 331, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes lo pueden sumar con toda confianza y les va a dar 331. Para el reactivo AE2, nos dice que la opción 1 nunca la contestaron 59 personas, la opción 2 a veces 74, la opción 3 frecuentemente 113, la opción 4 81 personas y así sucesivamente con todos los ítems. ¿Ok? Lo que pueden darse cuenta aquí es que todas las opciones fueron marcadas en mayor o en menor medida. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos una base de datos construida al azar. A ustedes no les debería de pasar esto. Deberían de tener algunas opciones marcadas altamente y otras opciones no marcadas. De hecho, en sus instrumentos yo pude ver que a veces se inclinaba para un lado de la tabla y a veces se inclinaba para otro lado de la tabla. ¿De acuerdo? Listo. Si les parece confuso, podemos utilizar view frecuencias, le damos run y aquí nos aparece, miren, para las frecuencias para el ítem 1, que se llama AE1, ¿de acuerdo? Le damos clic y me dice que la opción 1 la contestaron 46 personas, que la opción 2 la contestaron 81 personas, que la opción 3 la contestaron 126 personas y que la opción 4 la contestaron 78 personas, que es los mismos resultados que están aquí, miren. El AE1, la opción 1 lo contestaron 46 personas, el AE1, la opción 1 la contestaron 46 personas, el AE1 para la opción 2 la contestaron 81 personas, para la opción 3 126 personas, para la opción 4 78 personas, y aquí está el 78. ¿De acuerdo? Entonces ya pudimos ver las tablas de frecuencias, ¿ok? Normalmente, cuando nos damos que hay una categoría que está completamente en cero, que nadie contestó, es un ítem sobre el que tendríamos que sospechar que tal vez no fue tan beneficioso porque nadie contestó una categoría. Y sobre todo si nadie contesta, por ejemplo, dos categorías. Creo que a algunos de ustedes les va a pasar con algunos de sus reactivos que nadie contestó las categorías del extremo. Eso tiene que ver con la redacción de los ítems. Quiere decir que con que redactamos ítems que a las personas les parecía muy fácil determinar que no tenían la variable o que se podían escudar fácilmente en negarse a contestar de forma positiva o negativa el reactivo. Tiene mucho que ver con la capacidad de los investigadores para crear ítems que no le permitan a las personas entender qué es lo que queremos medir tan fácilmente. ¿Okay? Ahora, esta es mi primer parte del análisis, así que vamos a hacer archivos que me permitan a mí a mí como profesor, poder ver cuáles son los resultados de su análisis. Así que les puse esto. Este es el comando que vamos a utilizar. Le estamos diciendo que escriba una base de datos, ¿okay? Un archivo .csv que se va a llamar, que la va a tomar del objeto de ítems descriptivos ítems. Ese archivo CSV lo va a llamar descriptivos-ejemplo tct.csv y va a verificar que los nombres de la fila de hasta arriba coincida con el, eh, el objeto descriptivos ítems, ¿de acuerdo? Entonces le damos clic en Run. Aquí no pasa nada porque lo que pasó fue que en mi carpeta ya se vino para acá. Descriptivos ejemplos tct, ¿ok? Así le pusimos, miren, descriptivos-ejemplo tct. Si nos pasamos a R,
nosotros le pedimos que lo creara el archivo llamándolo descriptivos-ejemplo tct.csv. ¿Ok? Lo podemos abrir. Y aquí viene. Para la variable AE1, ¿de acuerdo? Los participantes son 331, la media es 2.71, la desviación estándar es 0.98, media y desviación estándares también, porque fue una variable creada al azar, entonces también, por eso se ven tan bonitas. La mediana es 3, ok, máximo 1, mínimo 1, máximo 4, todas parejitas, porque fueron variables creadas al azar. El rango son 3, asimetría, kurtosis y desviación estándar. ¿Ok? No, error. Este es el error calculado. ¿De acuerdo? El error calculado es altísimo también. Y asimetría y kurtosa son todas negativas. Ustedes saben por sus clases de estadística que la asimetría significa que los datos se salgan de la curva de lo normal. En un instrumento como estos no es tan importante que se salgan de la curva de lo normal, aparte no es tanto, están casi cercanos a la curva de lo normal, entonces no es tan importante. Yo estoy seguro que a ustedes no les va a pasar esos problemas por cómo aplicaron sus datos. Ahora, para los resultados ítem total, vamos a crear otro archivo que se va a llamar ítem total ejemplo tct y le vamos a dar clic en, lo marcamos todo, damos clic en run y ya se creó otro archivo, ítem total, ejemplo tct. Ahora lo que queremos es para los resultados de las opciones, vamos a hacer esto. Quiero ver las frecuencias de los ítems y voy a nombrar un archivo que se llama frecuencias de los ítems. Le doy clic, run, listo. Y ya lo imprimió como un archivo de datos aquí, ítems, frecuencias. Eso que vimos hace un momentito ya está aquí, miren. El AE1 tiene el 1, la opción 146, el 281, el 3 126, el 4 78, entonces ya está. Y así para todos los ítems de esta escala que son 15. ¿Ok? Ya tenemos aquí los archivos que queríamos y que necesitamos. ¿Ok? Si se les olvida dónde están los archivos, pueden utilizar este comando, get, y aquí nos dice la, la dirección dentro de nuestra computadora donde se encuentran los archivos. En este punto, con estos análisis, ustedes ya saben cuáles ítems van a eliminar. Así que llegados a este punto, eliminan los ítems que consideran y van a continuar haciendo un segundo análisis. ¿De acuerdo? Así que vamos a seleccionar aquí datos válidos. Ya tenemos, ustedes van a marcar esto también, una cuenta, datos válidos, y nos va a aparecer esta de acá, datos válidos, 331 variables, ¿de acuerdo? Simplemente la estamos llamando, y ahora solamente vamos a seleccionar los ítems que permanecen, ¿ok? Entonces digamos que en este ejemplo, yo voy a quitar el ítem control, o sea, yo ya vi que cuáles ítems voy a quitar, ¿ok? Entre ellos voy a quitar el ítem control, de nuevamente, ¿ok? Los ítems eliminados para este ejemplo van a ser el 3, el 7, el 9 y el 14, ¿ok? Así que vamos a crear un segundo ejemplo. Yo ya había creado un archivo que se llama ejemplo tct, pero ahora vamos a hacer mi segundo modelo, ¿de acuerdo? Así que les voy a decir que haga un archivo, un objeto que se llama ejemplo tct2, lo va a tomar de datos válidos, de esta opción que dice aquí, datos válidos, y va a seleccionar solamente los archivos con los que me voy a quedar, los ítems, perdón, con los que me voy a quedar. Entonces le estoy diciendo, crea un objeto que se va a llamar ejemplo tct. Lo vas a tomar ese objeto del objeto que se llama datos válidos. Vas a seleccionar solamente las variables 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 y 15. ¿De acuerdo? Y le damos run. Ya está. Ahora, quiero verificar que haya quedado bien, ¿no? Entonces lo puedo hacer desde aquí. Ejemplo tct2. Y aquí se aparecen solamente las variables. Así que ahí, aquí lo podemos ver. AE1, AE2, 4, 5, 6, no está el 8, 10, 11, 12, 13 y 15. Y se quitaron el 3, el 7, el 9 y el 14. Los eliminé. Ya no está el 3, no está el 7, no está el 8, no está el 9 y no está el 14.
Y esta es la base de datos con la que voy a trabajar, ¿ok? También lo podemos ver aquí. Aparece automáticamente si lo marcas de este lado, ¿de acuerdo? Pero si lo quieres ver, escribes view, ejemplo tct2 y aparece aquí, ¿de acuerdo? Listo. Ahora que ya tienen este nuevo objeto que se llama ejemplo tct2, tienen que correr todo el análisis que vimos hace un momento. Es decir, vamos a verificar la confiabilidad, la correlación total, ítem total. Vamos a verificar todos los tipos de correlaciones que encontramos en esta base de datos. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, chicos, básicamente eso es todo. Si llegan a tener dudas, aquí les hice un archivo donde va diciéndonos para qué sirve todo lo que estamos haciendo y cómo lo fuimos haciendo y qué datos queremos encontrar y solamente el ajuste total del instrumento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, espero que este video les sea de utilidad. Si llegan a tener alguna pregunta o alguna duda, simplemente me mandan un mensajito y con mucho gusto los ayudo, ¿no? Por lo pronto eso es todo. Muy buena suerte con sus análisis. Hasta pronto.